Ya. Entonces estábamos respondiendo a las siguientes preguntas y habíamos quedado, ¿no es cierto?, respecto de nombre a la documentación sustentatoria para la adquisición de bienes. A ver, vamos a ver cómo se contabiliza el siguiente hecho económico en contabilidad bajo el NIC SP. Dice que el día 3 de enero su municipalidad adquiere vía Chile Compra materiales de aseo para las dependencias del edificio consistorial en la suma 425.000 más IVA, incluido según factura 465 de Indus Limitada. Ya el día 10 de enero se recibe nota de crédito número 130 de Indus Limitada por 25.000 pesos, que corrige el monto original debido a error en los precios consignados en la factura inicial. El día 11 de enero se paga el monto correspondiente, compra de bienes de consumo con pago en el ejercicio. ¿Cómo registramos contablemente esta operación? Alguien que me lo comente. ¿Cómo contabilizaríamos, ¿no es cierto?, esta operación? ¿Alguien puede explicar cómo podríamos contabilizar esta operación? No sé si Román Espinosa va a decir algo o tiene el micrófono abierto. ¿Sí? Román ¿Alguien va a Espinosa. participar? ¿Sí? A ver, bueno, una vez recibida la factura, se hace la obligación, no, se devenga con la orden de compra que está ya obligada. ¿Ya? Debería ir a la 215-2204-007, que es material de aseo, y después se hace el decreto de pago correspondiente contra Banco Estado, cuenta banco. ¿Ya? Ya. Vamos a revisar. Primero que nada, ¿no es cierto?, recibimos materiales de uso, ¿no es cierto?, por 25.000, que son gastos patrimoniales, y lo tiramos a la cuenta presupuestaria materiales y útiles de aseo por 425, ¿cierto? Luego, ¿no es cierto?, tenemos que nos llega, ¿no es cierto?, la nota de crédito rebajando los 425, ¿ya? Pero aquí hay un leve error, ¿ah? Esta cantidad tiene que ir allá, ¿ya? Tiene que ir con saldo positivo. Acá hay un error de transcripción, ¿ya? Por lo tanto, estos 25 van acá. No sé si me ven el cursor, ¿ya? ¿Me ven el cursor? Por favor, alguien que me Sí, profesor, ¿se ve? Sí, confirme. Estos 25 tienen que ir con saldo positivo acá. Hay un error de... Yo estaba hay un- por preguntar sobre eso. Sí, va con signo positivo acá, ¿ya? Porque hay una rebaja del gasto, ¿no es cierto? Y estamos regularizando la cuenta patrimonial de gasto, pero al haber, ¿cierto? Y con signo negativo rebajamos la nota de crédito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está afectando una cuenta presupuestaria. Acuérdense que la cuenta presupuestaria, nosotros cuando regularizamos, podemos regularizarla con signo negativo, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, ¿cierto?, se produce un efecto neutro en la cual quedan regularizadas, ¿no es cierto?, las cuentas tanto de gastos patrimoniales, que va acá, por favor, para que no nos confundamos, con signo positivo, pero los 25.000 al haber. Y los materiales de uso de aseo, por 25, pero con signo negativo. ¿Para aquí? Para regularizar el registro presupuestario. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, iríamos a registrar el pago efectivo, ¿ya? Que en definitiva estamos pagando los 400.000 y no los 425 porque hicimos la regularización de las cuentas respectivas. Materiales y útiles de aseo, ¿no es cierto?, al debe, cerrando, ¿no es cierto?, la cuenta presupuestaria, los 400.000, y a su vez efectuando el pago de esta adquisición por los 400.000, porque en definitiva eso fue lo que corresponde pagar. ¿Por qué? Porque hay una nota de crédito de por medio, ¿no
lo cual, ¿no es cierto?, permite rebajar el monto a pagar. ¿Alguna consulta? El primer asiento, ¿no es cierto?, es por el devengamiento de la compra de materiales de aseo según factura tanto. Luego, ¿no es cierto?, está el ajuste, la corrección de la factura con la nota de crédito 130 por 25. Pero ojo, estos 25 están incorrectamente registrados y van con signo positivo al haber de la cuenta materiales de uso consumo, que es una cuenta patrimonial de gasto, la 53.204. ¿Ya? Ojo. Luego, ¿no es cierto? Bueno, esto habla por la corrección de la nota de crédito. Luego aparece el pago efectivo de la factura 465, que son los 400.000, tanto cerrando la cuenta presupuestaria, ¿no es cierto?, materiales y útiles de aseo, y a su vez rebajando la cuenta banco por el pago que se está haciendo por este monto, el cual corresponde a los 425 menos los 25.000 pesos de la nota de crédito. ¿Se entendió la idea? Por favor, aquí va con signo positivo 25.000, ¿ya? Y ahí se produce el efecto neutro, pero regulariza en términos de saldo las cuentas, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Cuál es el hecho económico acá? Primero que nada es la compra de materiales de aseo para las dependencias del edificio conceptual. Se supone que se está haciendo por convenio marco, de acuerdo a la ley de compras públicas. ¿Qué principio se aplica el asiento? Primero que nada, gestión continuada, ¿no es cierto? Se estima que la entidad va a funcionar en forma indefinida y no hay liquidación. Luego se utiliza el devengo al establecer una cuenta por pagar. Cuando nosotros devengamos la factura, ¿no es cierto?, el inicio del registro, estamos devengando, por lo tanto utilizamos el principio del devengado. Y también utilizamos la imputación presupuestaria. Por tanto, este gasto lo estamos cargando al presupuesto vigente y que se supone que este gasto está legalmente aprobado y considerado dentro del presupuesto municipal, al establecer, ¿no es cierto?, que se debe imputar a una cuenta de acuerdo a su título, ítem y la asignación determinado en el clasificador presupuestario. ¿Qué representa la 102? El registro de la nota de crédito. Es un procedimiento de ajuste por error en facturación. ¿Ya? ¿Qué representa la 103? El movimiento de recursos disponibles producto del pago del hecho económico previamente devengado. La imputación presupuestaria. ¿Cuál es la documentación sustentatoria para efectuar todo este proceso? Primero que nada, la orden de compra, la factura de proveedores y la nota de crédito. Bueno, y cada uno de estos documentos, con cada uno de los documentos de respaldo respectivo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Primero, ¿no es cierto?, hay un registro acá por la multa de la ley de tránsito. ¿Ya? Son ingresos, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, estamos tirando a ingresos patrimoniales las multas y sanciones pecuniarias. Y acá lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, estamos registrando el derecho a percibir ingresos por multa originada en infracciones a la ley de tránsito. Se supone que estas son las multas que aplica el juzgado de policía local. ¿Ya? Este es el devengamiento. Estamos devengando el derecho que tiene el municipio a percibir este tipo de multas y que deben ingresar al presupuesto municipal. Luego tenemos la percepción, ¿ya? El ingreso de estas multas en arcas municipales. Entonces, por lo tanto, me incrementa banco, pero a su vez estoy pagando, ¿no es cierto?, estoy recibiendo el pago de estas multas que equivale a esta cuenta. En definitiva, estoy haciendo el cierre, ¿ya?, de este ingreso por percibir. O sea, no me está quedando ningún ingreso por percibir. Por lo tanto, cuando yo hago las cuentas esta cuenta me queda saldada. La cuenta multa, ley de tránsito, queda saldada con el devengamiento y luego después con el pago. Porque el devengamiento lo registro al debe, ¿ya?, y el pago lo registro a la vez. Por lo tanto, me queda en saldo cero. Sin perjuicio de ello, ¿no es cierto?, me queda registrado como un ingreso, ¿no es cierto?, un ingreso patrimonial, el monto que se está percibiendo por las multas,
¿ya? Y a su vez me queda registrado el ingreso efectivo que se ha provocado en las arcas municipales. ¿Dudas? ¿Consulta? Ya, primero que nada, vamos dando respuesta. A ver, ¿cuál es el hecho económico producto de la operación anterior? A ver, alguien que me responda. ¿Cuál es el hecho económico? A ver, vamos a ver. Acá, profesor, Dígame. el ingreso por multas de ley del tránsito. ¿Ya? Ya, es el hecho económico, ¿cierto? Exacto. Perfecto. Ya, sigamos. Vamos a ver. ¿Qué principio aplica la 101? Ahí tenemos la 101. ¿Qué principio le aplica? El principio de continuidad que decía usted. Mire, lea bien. Lea bien la glosa. Esa es la glosa. ¿Qué principio estamos aplicando cuando hacemos la 101? Un devengado. Devengado, ¿cierto? Un ingreso devengado. ¿Por qué? Porque dice derecho a percibir ingreso por multa originadas en infracción a la ley de tránsito. Aquí está el derecho nomás, nada más. ¿Ya? ¿Ya? Estamos. Luego, ¿qué representa la 102? El hecho económico. ¿Ya? Pero ¿qué en definitiva está representando? El percibido. Percibido, ¿cierto? El ingreso que está, ¿no es cierto?, percibiendo el municipio y que está ingresando en las arcas municipales. Después dice, nombre de la documentación sustentatoria. ¿Qué documentación debemos tener para poder registrar estos asientos contables? En este caso, el formulario de ingreso de tesorería. ¿Ya? En el cual, bueno, ¿y cuál va a ser digamos, los sustentatorios para que en el juzgado de policía local, ¿no es cierto?, emitan el formulario de ingreso? Porque en ese caso, ¿no es cierto?, cuando emite el formulario de ingreso, estamos como reconociendo un ingreso por percibir, ¿cierto?, un derecho a percibir cierta cantidad. Pero ¿bajo qué respaldo, ¿no es cierto?, se está emitiendo ese comprobante de ingreso municipal? ¿Las multas serían? No, está bien, estamos recibiendo las multas, pero ¿cuál es el Ya. fundamento? ¿Por qué se está generando la aplicación de esa multa? Por una infracción. Una infracción. ¿Y cómo se ordena la aplicación de la multa? La sentencia del tribunal. Correcto, ¿ya? Por la sentencia del tribunal. Ojo, hay que tener cuidado en esto porque, acuérdense ustedes, ¿cómo registramos presupuestariamente los ingresos presupuestarios? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo los reconocemos como ingresos presupuestarios? ¿De acuerdo a qué? Acuérdense ustedes, de acuerdo al origen del ingreso. Ojo, ¿ya? Tema conceptual que hay que manejarlo. ¿Ya? ¿Cuál es el origen del ingreso? ¿Ya? Y el origen del ingreso, primero que nada, es una infracción al tránsito y que es aplicada por un tribunal respectivo. La sanción, ¿cierto? Ya. Acá tenemos procedimientos contables para el sector municipal. Dice transferencias recibidas de servicios públicos para ser entregadas a las corporaciones administradoras de salud municipal. Bueno, en general, ¿no es cierto? ¿Cuál es el procedimiento que utilizan los municipios para la recepción de las transferencias que se reciben para el Departamento de Educación Municipal? Dejemos fuera la corporación. Alguien que me conteste. ¿Cómo hacemos el registro contable cuando recibimos los ¿Cuándo se aportes? reciben fondos externos, profesor? ¿Sí? No, cuando recibimos la subvención mensual para educación y salud. ¿Cómo hacemos el procedimiento contable? Bueno, lo que pasa es que nosotros, bueno, yo trabajo en el área del sector municipal,
¿Ya? Ellos tienen, como tenemos contabilidad, bueno, cada departamento tiene contabilidad aparte, Sí, correcto. el que les llega a ellos lo hacen directamente a una cuenta presupuestaria ¿Ya? de transferencia. ¿Ya? Y se contabiliza en el área, en la contabilidad, en este caso, de educación. ¿Ya? Perfecto. Nosotros a veces recibimos fondos también que tienen que ver con ellos en algunos casos, pero esos son fondos esporádicos que nosotros lo aplicamos en una cuenta de otras obligaciones financieras, que es una 21409, y se las ¿Ya? transferimos para que ellos después las incorporen a su presupuesto. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya. Hay municipios que reciben en forma directa en la cuenta principal municipal las transferencias de educación y salud. Quillón recibe la transferencia de educación en la cuenta municipal. Ya. ¿Y qué hacen en esos casos? ¿Cuál es el procedimiento que utilizan? Para los efectos contables. De igual forma hay que disponer la entrega de esos recursos al área de educación, ¿cierto? Sí, Por el municipio. nosotros realizamos el ¿Ya? ingreso con una cuenta 21409 ¿Ya? y al momento de hacer el decreto de pago, después la transferimos directamente a las cuentas bancarias que maneja, en este caso, el Departamento de Educación o Salud. Y ahí ¿Ya? ellos después ya se encargan de hacer las contribuciones correspondientes hacia las cuentas hacer el desglose hacia las cuentas que a ellos les corresponde pagar, ya sea para sueldo, para CEP, para Ya, prioritario. Ya, o sea, cuando ustedes reciben los recursos, los reciben a través de la cuenta principal municipal, ¿cierto? Sí, sí. Pero ahí contabilizan ustedes la cuenta, La 21409, una cuenta que nosotros utilizamos acá. otras obligaciones financieras, ¿cierto? Sí, otra obligación financiera y la utilizamos Aumenta para banco, a ver, aumenta banco al debe y Sí. registramos al haber otras obligaciones financieras. Claro. De forma simultánea, ¿no es cierto? Al hacer el Hacemos- traspaso, ¿no es claro, cierto? Se cierra la cuenta de otras obligaciones financieras y sí, se rebaja de la cuenta del banco. banco. Sí, ese hacemos como un neteo solamente, es como hacemos Sí. solamente el traspaso directo. Es por como la un cuenta. traspaso, ¿cierto? Luego se traspasan los cheques o la transferencia a Educación y Salud, y Educación y Salud tiene que registrar, ¿no es cierto?, esos fondos provenientes, en el caso del salud, ¿no es cierto?, los fondos provenientes del per cápita o aporte Sí. a la ley de la ley de salud, ¿no es cierto?, y educación de acuerdo a la, digamos, al aporte fiscal o al aporte por la parte fiscal para los efectos del funcionamiento del Departamento Sí, de que se Educación, llama ¿cierto? subvención regular, que la llamamos Función nosotros. regular, claro, ¿ya? Sí. Y en el otro el aporte, la ley 19378, ¿cierto? Sí. Que corresponde al área de salud, ¿ya? Sí. Y ahí se ingresan a esas cuentas, y obviamente Sí. presupuestariamente, y también les ingresa a la cuenta, ¿no es Bancaria cierto?, en este caso. corriente bancaria respectiva de cada una de las áreas. Sí. Y ahí queda, ¿no es cierto?, ya a Y disposición los departamentos, ¿sí? Claro, nosotros hacemos el decreto de pago y ellos después ya cargan sus cuentas y nosotros ya nos desligamos de todo ese tema y lo Exacto, sacamos de justo. nuestra contabilidad y hacemos traspaso. Exacto, justamente. ¿Ya? Esa es la forma que trabajamos. Ya. Ahora, ¿hay otros municipios que trabajan así respecto de los aportes de educación y salud? Profesor, Sí, dígame. nosotros aquí en la Municipalidad de Pica, siguiendo el ejemplo de salud, Ujú. nosotros registramos, bueno, hacemos el ingreso en la cuenta presupuestaria de Ya, transferencias corrientes y, perdón, y después, vía modificación presupuestaria, se ingresan a las cuentas de gasto presupuestario. ya, No hacemos no utilizamos ninguna cuenta puente, se puede decir, para ya. transferir sea, el ingreso al servicio traspasado, en este caso. Los fondos los depositan directamente en las cuentas corrientes de los departamentos de educación o salud. ¿Sí? ¿Correcto? No pasa por la cuenta principal municipal. No, se deposita directamente a la cuenta de cada servicio. Ya, mire, yo igual les voy a dar algún tip. Revísense la normativa contable, ¿ya? Respecto de cuál es el procedimiento para el registro, ¿no es cierto?, de las transferencias para educación y salud, ¿ya?
Y eso está reglamentado, está en uno de los procedimientos contables que, ¿no es cierto?, estableció la Contraloría. Así que revísense el librito este de los procedimientos contables y ahí parece claramente cómo, ¿no es cierto?, debe registrarse los ingresos por este concepto. De acuerdo a la normativa, ¿no es cierto?, deberían registrarse, pasar por la cuenta corriente municipal y utilizar la cuenta otras obligaciones financieras, ¿ya? Eso para que lean la normativa, ¿ya? Porque hay un procedimiento que estableció la Contraloría para contabilizar, ¿no es cierto?, los ingresos que provienen de la subvención estatal para educación, como también el aporte, ¿no es cierto?, para el sector salud, ¿ya? Bueno, aquí de acuerdo a lo que se plantea, ¿no es cierto?, acá estamos, ¿no es cierto?, registrando el devengamiento de la facturación por atenciones de salud, ¿ya? Que es una cuenta presupuestaria, ¿ya? Y que a su vez se está utilizando una cuenta patrimonial, ¿ya? Transferencias corrientes de otras entidades públicas. Aquí estamos hablando de corporaciones que tienen un sistema, a pesar de que es muy similar, pero tiene sus variaciones, ¿ya? Luego tenemos el derecho, en la percepción del derecho financiero, ¿no es cierto? Obviamente ingresa a caja o banco, ¿ya? Y se cierra la cuenta presupuestaria 115.05.03.006.001, ¿ya? Y me queda, ¿no es cierto?, cerrada la cuenta presupuestaria, pero a su vez también me queda registrada, ¿no es cierto?, el ingreso patrimonial. Después habla del devengamiento de la obligación financiera. Dice, devengamiento por recursos entregados a corporaciones privadas para la administración de la salud. Por lo tanto, tenemos transferencias corrientes, ¿no es cierto?, del sector privado al sector privado. ¿Por qué? Porque las corporaciones, ¿no es cierto?, son instituciones de derecho privado. Si bien es cierto, son administradas y tienen relación con el municipio, pero son entidades del sector privado que no persiguen fines de lucro, ¿ya? Por lo tanto, también, ¿no es cierto?, se utiliza acá la cuentas por pagar, transferencias corrientes, salud personas jurídicas, privada, artículo 13, decreto fuerza ley número 1, 306380, ¿ya? Y pago de la obligación financiera, egreso de fondo, cuentas por pagar, transferencias corrientes, salud personas jurídicas, privadas, artículo 13, Banco Estado, Banco Sistema Financiero, de acuerdo a la modalidad que cada entidad tenga para estos efectos. Luego dice, ¿cuál es la nota explicativa? Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de transferencia. Por lo tanto, hay que buscar la normativa de transferencia. Como norma de control interno, los ingresos a caja en efectivo o cheque deben depositarse íntegramente en la cuenta corriente bancaria respectiva al día hábil siguiente después de recibidos, ahí está el oficio, ¿no es cierto?, 11.629 del año 82. Para el registro contable se debe cargar la cuenta 111.02 Banco Estado y 111.03 Banco del Sistema Financiero con abono a la cuenta 111 o 01, dependiendo, ¿no es cierto?, del sistema de registro o el sistema, ¿no es cierto?, que cada entidad o servicio público lleve, ¿ya? Generalmente se utilizan las cuentas banco hoy en día por las transferencias de fondos respectivas. Ya la cuenta caja prácticamente no se usa para los efectos de, ¿no es cierto?, del registro de efectivo, ¿ya? Ya se está utilizando para este efecto transferencias bancarias, ¿ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, la adquisición de bienes de uso con pago en el ejercicio. Aquí hay que ir distinguiendo la forma como se registra dependiendo si las operaciones son del ejercicio o si las operaciones pueden provenir de otro ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, cuando compramos, ¿no es cierto?, igual activamos los bienes de uso, ¿no es cierto?, en la cuenta que corresponde. Pero para este efecto estamos hablando de reclasificación de un bien de uso por incorporar a su cuenta respectiva. Y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos traspasando bienes de una cuenta a otra nomás, ¿ya? Era un bien de uso por incorporar, ¿no es cierto? Lo estamos incorporando a bienes de uso depreciable y a mobiliario de uso público. ¿Se fijan? ¿Ya? Originalmente, cuando compramos estos bienes, lo registramos como bienes de uso por incorporar. Seguramente estos bienes ya llegaron digamos, a dominio municipal, se traspasan de bienes de uso por incorporar a bienes de uso depreciable, mobiliario de uso público, ¿ya? La 141 y la 181 según corresponde.
Reconocimiento de la provisión por los costos de desmantelamiento o rehabilitación del lugar de acuerdo a la documentación sustentatoria, ¿no es cierto? Ya incrementamos la cuenta de edificaciones terreno, esto en el caso de edificaciones terreno, y abrimos, ¿no es cierto?, la cuenta provisión por desmantelamiento, que es una cuenta de pasivo, ¿ya? Acuérdense ustedes que se crea la cuenta dentro del sistema contable, la provisión por desmantelamiento o rehabilitación a largo plazo. Y esta corresponde a la cuenta 22409. ¿Qué dicen las notas explicativas? Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. Los bienes de uso serán reconocidos cuando su costo unitario o por grupo homogéneo sea igual, o, ¿no es cierto?, mayor o igual a las 3 unidades tributarias mensuales. Por lo tanto, todo bien que supere esa cantidad de 3 unidades tributarias mensuales se debe activar. Independiente cual sea el valor de los bienes muebles, individual o grupo homogéneo, debe mantenerse un control administrativo que incluya el control físico de la especie. ¿Ya? Hablando respecto al monto por el cual se deben activar estos bienes, las 3 UTM, todos aquellos montos inferiores a las 3 unidades tributarias mensuales se consideran como gastos patrimoniales, no se activan, ¿ya? Por lo tanto, esa es la gran diferencia respecto al reconocimiento de los bienes de uso para los efectos de incorporarlo contable o solamente administrativamente. ¿Alguien iba a hacer una consulta, parece? Ya. Como decía antes, independiente cual sea el valor de los bienes muebles, individual o grupo homogéneo, debe mantenerse un control administrativo que incluya el control físico de las especies. Los terrenos y los edificios se contabilizan por separados, aun cuando se adquieran conjuntamente. Creo que ya lo había explicado anteriormente, ¿ya? Y para este efecto, ¿no es cierto?, vuelvo a repetir, una forma de poder distribuir lo que es valor terreno y lo que es valor edificación, cuando se adquieren bienes inmuebles por un monto global, yo tengo que hacer esa distribución, porque de acuerdo a las NIC ya no podemos registrar en forma global los bienes inmuebles, ¿ya? Más aún, también hay que registrar en forma separada los componentes. ¿Qué significan los componentes? Los componentes significan todos aquellos bienes que están incorporados dentro del edificio, pero que tienen años de vida útil diferentes a los del edificio. ¿Qué ejemplo podríamos dar? ¿A alguien se le ocurre? Ascensor, dice en el chat, Luis Rosales, ascensor, mobiliario. Ya, el ascensor, ¿cierto? Ya, el ascensor es un componente del edificio. Como el ascensor, ¿no es cierto? Obviamente que los años de vida útil es diferente a los años de vida útil del edificio, por eso que la nueva normativa, ¿no es cierto?, los hace diferenciarse. ¿Por qué? Porque el ascensor tiene una vida útil diferente al edificio, totalmente, digamos, concordante. ¿Y qué es lo que pretende este nuevo sistema de las NIC? Es registrar las operaciones en datos reales, ¿ya? Poder llegar a los datos reales de cada uno de los bienes. Esa es la idea y el centro del proceso de las NIC SP, ¿ya? Por lo tanto, para este efecto, ¿no es cierto?, para los efectos de reconocer las edificaciones y los terrenos, si la adquisición del bien está considerado como un total, debemos hacer la distribución. ¿Y cómo vamos a hacer la distribución? Creo que yo lo expliqué en la mañana. ¿Alguien se acuerda? Para que lo repita. Alguien que lo repita, a ver. ¿Logramos entenderlo? Me parece que había indicado, profesor, algo respecto del certificado de avalúo fiscal de impuesto interno para poder... Correcto, ¿cierto? Si yo tengo el dato histórico a través de una compraventa y el precio se pagó cierta cantidad de dinero en un total global, yo no tengo claridad respecto de cuánto es la edificación, ni tampoco tengo claridad respecto del valor de los terrenos. Por lo tanto, uno de los mecanismos que establece la misma normativa, la resolución 3 de la Contraloría, establece que podemos trabajar con, ¿no es cierto?, el avalúo fiscal del bien detallado.
en la cual nosotros podemos sacar la relación que existe entre ambos conceptos en relación al certificado de avalúo fiscal. ¿Esto qué significa? Que yo voy a sacar qué porcentaje del total avalúo fiscal corresponde al terreno y qué porcentaje del avalúo fiscal corresponde a la edificación. Ese mismo porcentaje yo lo replico en el valor de adquisición del bien y voy a poder distribuir de esa manera, ¿no es cierto?, el valor del terreno y el valor de la edificación. Y esos son los montos que voy a tener que contabilizar en forma separada y dividida. ¿Ya? Bueno, dice acá la normativa que para determinados activos, ¿no es cierto?, la municipalidad deberá reconocerlos separadamente, por componentes, si fuera practicable y si cumplen cumulativamente las siguientes condiciones, ¿ya? El componente y el activo principal sean identificables y medibles separadamente, obvio. O sea, en el caso del ascensor, obviamente tiene un valor, lo puedo identificar, el edificio tiene otro valor, ¿ya? La Profesor, separación, ¿sí? disculpe, una consulta. La Sí. remodelación de una oficina dentro del edificio consistorial tiene el mismo tratamiento, por ejemplo, que el ascensor en cuanto Mm, a considerarlo como que está partiendo de cero, Separado para como valor separado. Sí, Es sí, que ahí sí. hay que clarificarlo. ¿En qué sentido? Porque significa a lo mejor un mejoramiento del inmueble, ¿ya? Y si significa un mejoramiento del inmueble, ¿no es cierto?, podría variar, de hecho, el valor del bien, como también los años de vida útil. Entonces, por eso hay que estar, ¿no es cierto?, de acuerdo a las características y condiciones que eso implica. Lo que yo estoy explicando también está establecido en la normativa del sistema de, ¿no es cierto?, las normas de la resolución número 3 de la Contraloría, ¿ya? Y que habla de las mejoras de los bienes, ¿ya? Que también aparece, ¿no es cierto?, de qué manera se pueden ir incorporando las mejoras que se pueden ir habilitando durante el tiempo, que lo cual podría significar, ¿no es cierto?, un mayor plazo de vida útil, ¿ya? Eso es súper relevante, ¿ya? Pero eso tiene que clasificarse de acuerdo al mérito de cada operación, ¿ya? No existe una normativa general que diga, sí, tiene que ver con, ¿no es cierto?, con la situación específica del mejoramiento que se está dando al bien respectivo. Se amerita, ¿no es cierto?, incrementar su valor, como también amerita incrementar sus años de vida útil, dependiendo, obviamente, de los niveles de inversión que se haga. Pero sí, ¿no es cierto?, hay mejoras, porque así lo establece la normativa, todas aquellas que superen las 3 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Porque acuérdense ustedes que sobre 3 unidades tributarias mensuales se deben activar todas aquellas adquisiciones de bienes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿qué dice respecto de los terrenos y edificios? ¿Cómo se contabilizan? Dice se contabilizan por separado, estamos claros, ¿cierto? Aunque hayan sido adquiridos en forma conjunta, estamos claros, o sea, lo compramos en un monto total, pero tenemos que necesariamente contabilizarlo en forma separada. Si no existiera información fiable para identificar el costo individual de estos, se deberá utilizar, escuchen bien, se deberá utilizar la proporcionalidad calculada a partir del avalúo fiscal, que es lo que yo les estoy explicando, ¿ya? Para distribuir el valor total entre terrenos y edificaciones. ¿Cómo se reconocen? Los bienes, ¿no es cierto?, de uso se reconocen como activos sí y solo sí. No hay vuelta que dar, ¿ya? Por lo tanto, ahí está la explicación y está establecido en la resolución 3 de la Contraloría esta metodología para poder distribuir, ¿no es cierto?, el valor de un bien inmueble que se adquirió con un valor conjunto, en el cual tengo que distribuir valor terreno, valor edificación.
Esa es la metodología. Y está en el número 4 respecto a los bienes de uso, ¿ya? Para que lo lean, donde aparece la parte conceptual. ¿Ya? Y respecto de los componentes, también, ¿no es cierto? ¿Por qué se registran en forma separada los componentes? Porque ambos componentes, tanto el terreno como la edificación y el componente, tienen vidas de útil diferentes, ¿ya? Si uno se fija y analiza en forma analítica, cuando nosotros comprábamos un bien, un edificio, por ejemplo, el cual incorpora ascensores, quizá a lo mejor algún equipo de sistema de eléctrico autónomo, ¿no es cierto?, a través de, no sé, pues de generadores especiales, etcétera, etcétera. Resulta que uno considera el completo total de la adquisición, que en definitiva, si uno la analiza, es totalmente irregular. ¿Por qué? Porque cada uno de esos bienes, primero que nada, tienen valor diferente, y segundo, tienen vidas útiles diferentes. El ascensor tiene una vida útil diferente de lo que es el edificio. El ascensor, ¿no es cierto?, duró 4 años, 5 años, pero resulta que el edificio va a durar 80 años, 70 años. Por lo tanto, cuando nosotros hacíamos esa operación, cuando se consideraba digamos, el valor total del bien, obviamente que hay una distorsión en la información. No era fidedigna, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque incluía todos los elementos como un todo. Y la verdad que no es tan así. ¿Por qué? Porque los bienes, ¿no es cierto?, tienen cada uno en forma independiente, tienen sus años de vida útil diferentes, ¿ya? Por lo tanto, era una distorsión importante, ¿no es cierto?, el hecho de considerarlo como un todo. Más aún, hoy en día, el hecho de que tengamos que considerar en forma, digamos, separada los componentes, ese componente yo igual lo puedo sacar, ¿no es cierto?, del edificio. Por ejemplo, el ascensor que está malo lo puedo retirar y lo puedo dar de baja e incorporar un nuevo bien con un nuevo valor y con nuevos años de vida útil, en forma separada, ¿ya? Luego dice, las cuentas con índice 1 deben ser registradas al más, ¿no es cierto?, al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario del plan de cuentas para el sector municipal. La provisión por desmantelamiento debe contabilizarse de acuerdo al procedimiento Q03, por favor, para que lo noten. Provisión por desmantelamiento y o rehabilitación de un bien de uso. ¿Ya? Bienes de uso recibidos en comodato. ¿Ya? Cuando nosotros recibimos bienes de uso en comodato, quiere decir que la municipalidad no es propietaria del bien, ¿ya?, sino que lo recibe con ciertas condiciones, ¿ya? Por lo tanto, su registro, el registro de propiedad, siempre va a permanecer del propietario, de quien le está entregando para el uso de ese inmueble al municipio. El comodato significa, ¿no es cierto?, que otra entidad, o un particular, o lo que sea, le entrega un bien al municipio para que lo use durante cierto tiempo, y que pasado ese cierto tiempo, ¿no es cierto?, debe restituirlo a su dueño, ¿ya? En esos casos, ¿no es cierto?, nos podemos dar cuenta que no existe variación patrimonial. ¿Por qué? Porque los bienes entregados en comodato no son de propiedad del municipio, sino que son entregados, por decirlo de alguna manera, así entre comillas, es para que lo use y goce de él mientras dure ese contrato de comodato previamente establecido, ¿ya? Como no tiene efectos patrimoniales, solamente se registran administrativamente en cuentas de responsabilidad, ¿cierto? Por lo tanto, yo no voy a alterar la estructura patrimonial del municipio. ¿Y cómo registro, no es cierto? Registro en cuentas de responsabilidad. Si son edificaciones recibidas en comodato, voy a registrar edificaciones recibidas en comodato. Si son maquinarias, equipos entregados en comodato, maquinarias, equipos para la producción recibidos en comodato. Si son máquinas y equipos de oficina y herramientas
recibidas en comodato, ¿no es cierto? Voy a utilizar también, ¿no es cierto?, el vehículo recibido en comodato, muebles y enseres recibidos en comodato, equipos computacional y periféricos recibidos en comodato, activos vivos recibidos en comodato. Cuando hablamos de activos vivos, ¿no es cierto?, estamos hablando, pueden ser hasta animales, ¿ya? A eso se refiere esa cuenta. Terrenos recibidos en comodato, otros bienes de uso depreciable recibidos en comodato, responsabilidad por edificaciones. Bueno, ¿cuál es la contracuenta en este caso? Las contracuentas, ¿no es cierto?, son las responsabilidades. Responsabilidades por edificaciones recibidas en comodato, haber responsabilidades por maquinarias y equipos para la producción recibidas en comodato, responsabilidades por máquinas y equipos de oficina y herramientas recibidas en comodato, responsabilidades por vehículos recibidos en comodato, responsabilidad por muebles y enseres recibidos en comodato, responsabilidades por equipos computacionales y periféricos recibidos en comodato, responsabilidades por activos vivos recibidos en comodato, responsabilidades por terrenos recibidos en comodato y responsabilidad por otros bienes de uso depreciables recibidos en comodato. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí tenemos todo el aspecto de detalle respecto de los bienes que el municipio pueda recibir en calidad de comodato. ¿Ya? Y el comodato es un contrato en el cual hay un acuerdo de voluntad entre el municipio y un sector público, sector privado, ¿no es cierto?, en que le entrega el uso y goce del inmueble durante cierto periodo, ¿ya? Pero que no pasa a formar parte del inventario municipal, por tanto no hay modificación estructural del patrimonio. Para la aplicación del presente procedimiento, ¿cierto?, se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, muebles o inmuebles, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie en el tiempo convenido. ¿Ya? Por lo tanto, estos bienes son entregados para uso y goce, que van a estar respaldados por un convenio respectivo. ¿Ya? Profesor, una consulta ¿Sí? con respecto a los bienes en comodato. Si yo tengo un terreno recibido en comodato ¿Sí? y de parte de bienes nacionales y ¿Ya? construyo una sede en ese terreno, yo estoy obligado a contabilizar y a hacer activable ese bien en el caso de la sede. Claro, primero que nada tienen que aclarar respecto del suelo. ¿Ya? Acuérdense ustedes que las municipalidades no pueden construir y no pueden invertir en terrenos particulares, ¿ya? O en terrenos que no son de dominio municipal. Por lo tanto, antes de construir, debe aclararse el proceso de dominio del terreno. De manera tal de que realmente podamos, ¿no es cierto?, podamos activar o no activar los bienes. Primero hay que aclarar esa situación respecto de, pero eso tienen que hacerlo previamente, ¿ah? Y eso lo hace el departamento jurídico de cada municipio, en términos de definir si el construir en un terreno que está entregado en comodato, ¿no es cierto?, quién es el dominio en definitiva. Pero lo normal es que los municipios no pueden construir o establecer proyectos de inversión o invertir en propiedades o en terrenos que no son propios. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay que aclarar previamente. Si fuese así, obviamente, si el terreno pasa a dominio municipal para poder construir esta edificación, obvio que hay que activarla y va a formar parte del patrimonio municipal. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. ¿Ya? Gracias, profesor. Nota explicativa. Para la aplicación del presente procedimiento, ¿sí? ¿Alguna consulta?
¿Alguna consulta respecto al tema? ¿No? Ya. Espérame un segundito, que vamos a habilitar acá. Seguimos. Luego, acá tenemos los bienes de uso. Primero teníamos los bienes de uso recibidos en comodato. Ahora tenemos los bienes de uso entregados en comodato. Son bienes que son de propiedad municipal, pero que se están entregando a una entidad pública, a una entidad sin fines de lucro, etc. Y en ese caso, ¿no es cierto?, el entrega en comodato de bienes de uso, ¿ya?, tenemos que registrarlo como bienes de uso depreciables en comodato, terrenos en comodato, ¿ya? Porque aquí está, lo que estamos haciendo, estamos cambiando de cuenta, ¿no es cierto?, de bienes de uso normales a bienes de uso en comodato, ¿ya? Y acá arrastramos, cuando hacemos este cambio, arrastramos lo que es los deterioros, ¿ya? Y también arrastramos lo que son las depreciaciones también de los bienes. Tenemos que hacer todo el registro, tanto de las cuentas en sí, como las cuentas complementarias que regulan el valor de los bienes de uso, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, ¿no es cierto?, entregan como dato de bienes de uso, estamos activando, estamos abriendo la cuenta bienes de uso depreciable en comodato, terrenos en comodato, también estamos reconociendo, ¿no es cierto?, estamos traspasando a bienes, ¿no es cierto?, deterioro acumulado de bienes de uso, depreciación acumulada de bienes de uso, ¿ya? Lo estamos traspasando, ¿no es cierto?, a los bienes en comodato. Y estamos rebajando la cuenta bienes de uso depreciable. También estamos rebajando bienes de uso no depreciables, ¿ya? Y también estamos cerrando la cuenta deterioro acumulado de bienes de uso depreciables en comodato y depreciación acumulada de bienes de uso depreciables en comodato, ¿ya? Para la explicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso, ¿ya? El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente, ¿no es cierto?, una especie mueble o inmueble, ¿ya?, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie en el tiempo convenido. Las cuentas con índice deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. Como podemos apreciar acá, ¿no es cierto?, de igual forma, todos estos bienes, si bien es cierto, ¿no es cierto?, lo entregamos en comodato, pero siguen siendo de dominio municipal. Por lo tanto, queda sujeto a toda la normativa de los bienes municipales, con la diferencia que su nombre va a cambiar, ¿cierto?, para poder distinguirlo, cuáles son los bienes que están entregados en comodato. Y esto está en el oficio circular 59.549 del 2020, página 125, ¿ya? Bienes de uso recibidos en donación, ¿ya? O sea, estamos recibiendo bienes de uso en donación. ¿Cómo registramos estos bienes de uso recibidos en donación? Obviamente, primero, como lo estamos recibiendo, están siendo donados, por lo tanto, pasan a dominio municipal. Si son inmuebles, tendrán que procederse a efectuar los registros pertinentes a fin de que los bienes estos queden de dominio y de propiedad municipal, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener bienes de uso depreciables, va a aumentar los bienes de uso no depreciables, si se tratan de bienes de uso no depreciables, los bienes de uso por incorporar, ¿no es cierto?,
bienes de patrimonio histórico, artístico, científico, cultural y bienes mobiliarios de uso público, ¿ya? Y vamos a utilizar una cuenta de resultado, ¿no es cierto?, de ingreso patrimonial, la 44501, que son donaciones recibidas en bienes. ¿Y qué es lo que pasa acá? Hay alguien que me conteste, ¿qué pasa cuando yo hago este asiento? ¿Qué me afecta, digamos, el hecho que yo haga este registro? Alguien que me conteste. ¿Qué pasa con este registro? ¿Afecta el patrimonio, profesor? Correcto, ¿cierto? ¿Y cómo lo afecta? Si debería de aumentar. Perfecto. No, sí, está bien, aumenta. ¿Pero cómo aumenta? ¿Bajo qué procedimiento? Ya, lo que podemos deducir es que afecta en forma indirecta. Si ustedes se fijan, estamos utilizando una cuenta de ingresos patrimonial, ¿cierto? La 44501. Si nos vamos al plan de cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué dice el plan de cuenta? Los ingresos patrimoniales, la 44501, dice, está estipulado en otras transferencias, dice donaciones recibidas en bienes, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros recibamos una donación de un bien inmueble o mueble, ¿cierto? Vamos a utilizar la cuenta de ingreso patrimonial, donaciones recibidas en bienes, que es una cuenta también, ¿no es cierto?, reguladora del patrimonio, ¿ya? Y que va a depender, ¿no es cierto?, de esto para aumentar, en este caso para aumentar el patrimonio, pero lo aumenta en forma indirecta, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que indirecta? Porque esta operación, ¿no es cierto?, esta donación, lo más probable se está haciendo dentro de un ejercicio contable respectivo. No proviene de operaciones años anteriores que pudiésemos decir que me está alterando, ¿no es cierto?, la variación patrimonial del ejercicio contable. En ese caso, ¿no es cierto?, en este caso corresponde a un ejercicio normal, rutinario, ¿no es cierto?, que va a quedar cronológicamente registrado en el momento que ocurra. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Dice que para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. Perfecto. Las cuentas con índice sub 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación, por supuesto, ¿no es cierto?, porque aquí está a nivel de, ¿no es cierto?, 141, por lo tanto, tendrán que ser bienes de uso depreciable, no sé, pues muebles y enseres, computadores, etc. ¿Ya? Tienen que ir al último nivel de desagregación que establece el plan de cuenta. Y dentro de las 141 que tenemos, como son activos, ¿cierto? Tenemos las 141. Vamos a revisarlas al tiro. El 14 son los bienes de uso, ¿cierto? Y 141 bienes de uso depreciable. Perfecto. Dice, comprende los bienes de uso muebles e inmuebles adquiridos con el ánimo de usarlos en las actividades institucionales, ¿ya? Que están sujetos a desgaste y cuyo costo se distribuye en relación a los años de utilización económica, ¿ya? A eso se refiere, ¿no es cierto? Por eso aparece la 141. Esto es para los efectos solamente de poder explicar, ¿no es cierto?, cómo opera respecto de la donación de bienes de uso, ¿ya? Por lo tanto, este registro corresponde, ¿no es cierto?, a un reconocimiento de un ingreso patrimonial. Si bien es cierto, aquí no hay ejecución presupuestaria, ¿ya? Porque la operación no proviene del presupuesto, ¿ya?
sino que es una actividad, ¿no es cierto?, que está afectando en forma, ¿no es cierto?, indirecta al patrimonio a través de la incorporación de estos bienes en el inventario municipal y por ende en el patrimonio municipal. Para la obligación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. Las cuentas con índice tanto, ¿no es cierto?, deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. ¿Ya? Ahora, nos vamos por el otro lado. Bienes de uso entregados en donación. O sea, los bienes municipales se entregan en donación a una institución de beneficencia, a una institución, ¿no es cierto?, privada sin fines de lucro, etc. ¿Ya? ¿Y cómo registramos la entrega? Bueno, primero que nada, ¿no es cierto?, las donaciones efectuadas en bienes, obviamente que es una disminución patrimonial. ¿Y qué significa? Que tenemos que registrarlo en una cuenta de gastos patrimoniales, que es la 54501, ¿no es cierto? Dice donaciones efectuadas en bienes, ¿ya? Porque no está disminuyendo el patrimonio. Que también va a la par, ¿no es cierto? Tenemos que cerrar el deterioro acumulado de bienes de uso y la depreciación acumulada de bienes de uso. ¿Para los efectos de qué? Para los efectos de sacarlo íntegramente de la contabilidad, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, la cerramos con los bienes de uso depreciable, porque los rebajamos, bienes de uso no depreciable, bienes de patrimonio histórico, científico y mobiliario de uso público, ¿ya? Los sacamos del sistema, ¿ya? Pero acá cuando registramos, ¿no es cierto?, el deterioro y la apreciación, ¿no es cierto?, también tenemos que hacer el ajuste, hacer el cierre, y solamente registramos como disminución patrimonial el valor libro que esté reflejando, ¿no es cierto?, el bien en el momento que se está donando, ¿ya? Acuérdense usted que ¿por qué se utiliza este sistema? ¿Por qué? Porque utilizamos tanto el sistema de depreciación como el sistema de deterioro en forma indirecta. Utilizamos cuentas complementarias, como por ejemplo la depreciación acumulada, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, acá tenemos lo que es un bien de uso entregado en donación, ¿ya? Por lo tanto, también significa una disminución patrimonial, y para eso vamos a registrar como disminución patrimonial solamente la donación efectuada en bienes, que es el valor, ¿no es cierto?, que va a registrar en libros, ¿ya? Por lo tanto, el resto de valores para cuadrar con la cuenta en general, con esta cuenta, está dada por el deterioro acumulado de los bienes, la depreciación acumulada de los bienes de uso, ¿ya? Por lo tanto, como se lleva hacia adelante el sistema de control de depreciación y deterioro en forma acumulada, en forma automática quedan cerradas tanto las cuentas de deterioro como las cuentas de depreciación y también las cuentas de activo que aparecen al valor libro en el momento de hacer la donación, ¿ya? ¿Qué dice la nota explicativa? Dice: para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. Las cuentas con índice 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal, ¿ya? Tenemos acá el reemplazo de un componente de un bien de uso, ¿ya? Acuérdense usted que vimos delante el caso de un edificio, el cual contempla, ¿no es cierto?, obviamente la incorporación de un ascensor, ¿ya?, el cual que por normativa, por NIC, ¿no es cierto?, tenemos que valorizarlo en forma independiente, lo que es el ascensor, el terreno y la edificación. En este caso vamos a hablar del reemplazo de un componente de un bien de uso, ¿ya? Por ejemplo, de un ascensor. Vamos a suponer que es un ascensor. Primero que nada, ¿no es cierto?, vamos a activar la compra del bien de uso que se está reemplazando, ¿ya? Tengo que activarlo, que puede ser un bien de uso depreciable, que puede ser un bien del patrimonio histórico, artístico, etc., que puede ser mobiliario de uso público, etc., ¿ya? Y lo voy a registrar presupuestariamente como una compra. Es la compra que estoy haciendo del bien que voy a reemplazar, ¿ya? Y lo voy a ejecutar presupuestariamente en cuentas por pagar de bienes y servicios de consumo y cuentas por pagar de adquisiciones de activos no financieros. Luego, ¿no es cierto?, registro el pago de la obligación, los egresos de fondo, que cuenta por pagar de bienes y servicios de consumo,
a cuentas por pagar que sesiones de activos no financieros, que yo estoy cerrando estas cuentas, ¿no es cierto? Estoy saldándolas, las estoy pagando, contra la cuenta banco. Pero aparte de este movimiento financiero, también hay un movimiento económico, ¿ya? Que tengo que retirar, ¿no es cierto?, el reemplazo, ¿ya? El retiro del repuesto reemplazado. Tengo que dar baja del repuesto reemplazado o del bien reemplazado, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer acá? ¿No es cierto? Obviamente lo voy a registrar en una cuenta de gastos patrimoniales porque me está disminuyendo el patrimonio, ¿ya? Y también voy a cerrar las cuentas deterioro acumulado de los bienes de uso, depreciación acumulada de bienes de uso depreciable, bienes del patrimonio histórico, artístico, científico, cultural y mobiliario de uso público, ¿ya? En ese caso, dejo cerrada todas las cuentas para sacarla, ¿no es cierto?, del sistema contable porque estoy reemplazándolo por otro bien, ¿ya? Luego, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. Las cuentas con índice 1, sub 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificado presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. Para el caso de los reemplazos de los componentes de los bienes del patrimonio histórico, artístico, científico, cultural, estos deben corresponder a bienes de la misma característica del activo principal, ¿ya? Eso respecto de los bienes de patrimonio, ¿ya? Pero respecto a los otros bienes, tendrá que valorizarse y se incorporarán como un valor, un bien nuevo que se incorpora a un edificio. Por tanto, se da la condición del reemplazo y a su vez se da la condición del retiro, desde el punto de vista contable. ¿Qué pasa a contar del año 2021 respecto de los bienes de uso? Bueno, los bienes de uso a contar del año 2021, de acuerdo a la NIC, ¿no es cierto?, SP, para el sector municipal, desde el punto de vista de la depreciación, esta depreciación ya no es anual, la depreciación es mensual de los bienes de uso, ¿ya? Y vamos a registrar, ¿no es cierto?, de la misma manera que lo hemos hecho hasta el 30 de diciembre del 2020, en términos de la utilización de las cuentas, ¿ya? Porque aquí lo único que nos está cambiando es respecto de la periodicidad de la depreciación, ¿ya? Cuando depreciamos los bienes, ¿no es cierto?, dice depreciación mensual, ¿no es cierto?, tiramos a gastos el desgaste natural y obvio de los bienes de uso, y lo tiramos a depreciación de bienes de uso, depreciación de infraestructura pública, depreciación de bienes de uso en leasing, depreciación de bienes en concesión. Contra, ¿no es cierto?, la cuenta depreciación acumulada de bienes de uso, ¿ya? Por lo tanto, esta cuenta que está en sub 1 va a tener que ser desglosada de acuerdo a sus características. Luego el ajuste de las cuentas de bienes de uso cuya vía útil se extinguió, ¿no es cierto? Cerramos la cuenta de depreciación acumulada de bienes de uso y también cerramos la cuenta de bienes de uso depreciable, infraestructura pública, mobiliario y uso público, ¿ya? De esa forma cerramos aquellas cuentas que ya tienen la vida útil consumida, ¿ya? Para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. La depreciación se calculará y registrará en forma mensual a contar del mes siguiente en que los bienes están disponibles para su uso, ¿ya? La vida útil de un bien debe revisarse al término de cada ejercicio. Ojo con esto, es súper relevante. Si como consecuencia del análisis las expectativas de vida útil difieren significativamente de las estimaciones previas, el municipio deberá modificar la vida útil del activo para ajustar la depreciación por los años restantes. ¿Ya? Ojo, tema importante acá que considerar para la valorización de los bienes, ¿cierto? Si la municipalidad estima que hay diferencia en la estimación de vida útil, ¿no es cierto?, de igual forma va a tener variaciones, hay que hacer los ajustes en la depreciación del bien por los años restantes, ¿ya? Por ejemplo, cuando se tiene un bien que está totalmente depreciado, ¿ya?, pero que todavía presta servicios al municipio y está en condiciones de seguir prestando servicios,
Bueno, ese bien vamos a tener que hacer un recálculo de la depreciación de ese bien. ¿Ya? Un bien, por ejemplo, que se le da vida útil 5 años, pero en definitiva va a durar 7 años. Bueno, al quinto año se entiende que está totalmente extinguido desde el punto de vista administrativo, pero desde el punto de vista operativo, el bien sigue prestando servicio y de acuerdo a estimaciones técnicas que se os previa, se ha estimado que va a durar 2 años más. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? En ese caso, en definitiva, los años de vida útil del bien son 7 y no 5, ¿ya? Por lo tanto, como tengo el valor de adquisición, ¿no es cierto?, yo voy a tener que ajustar la depreciación de ese bien, considerando los 7 años. Voy a tener que hacer el ajuste por la mayor depreciación que se determinó por los 5 años y ajustarla, ¿no es cierto?, al monto de depreciación real que corresponde por los 7 años. No sé si me explico. Consulta, duda. Profesor, eso solamente cuando el bien, una vez que uno haya calculado la vida útil, llega al final de la vida útil y el Exacto. sigue prestando servicio al servicio, digamos, a la municipalidad. Exacto. Yo puedo determinarle un mayor tiempo de vida útil, pero igual tengo que tener los antecedentes de respaldo, pues tampoco puedo llegar y decir, no, oye, mira, yo creo que no. Por ejemplo, en el caso de un vehículo, perfectamente yo me puedo hacer asesorar por un mecánico que me diga, oye, ¿cuánto más puede durar este vehículo? Yo le hago que me haga un certificado, yo mismo lo hago que me lo certifique, ¿no es cierto? Lo firma como mecánico y me dice, mira, este vehículo en las condiciones que está puede durar 2 años más perfectamente. Pero resulta que a esta altura el vehículo ya está depreciado. Ahí yo puedo modificarle la depreciación y le puedo recalcular la depreciación. Pero ¿qué es lo que pasa en ese caso? Yo tengo que ajustar la depreciación que ya consideré dentro de los 5 años, que fue mayor a lo que realmente correspondía. No sé si me explico. ¿Ya? Sí, sí. De lo ¿Ya? contrario, por ejemplo, si el bien ya no sigue en uso, se valoriza a valor 1, un peso. A 1 peso, exacto. ¿Ya? Correcto. A valor 1 peso, que ya se supone que ese bien ya no está prestando servicio. Esa es la idea. ¿Ya? Correcto. Ya no está en funcionamiento y está en condiciones de poder ser donado, en poder ser licitado, ¿no es cierto? En poder ser lo que disponga la municipalidad. ¿Ya? Si va a ser donación, ¿no es cierto? Previamente tiene que contar con el acuerdo del Consejo Municipal. ¿Ya? Toda esta normativa está en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades respecto a la disposición de bienes. ¿Ya? Seguimos. Bueno, ¿qué dice respecto? Terminemos señalando, ¿no es cierto?, qué dice respecto de las explicaciones que aparece acá. Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. La apreciación se calculará y registrará en forma mensual a contar del mes siguiente en que los bienes están disponibles para su uso. La vida útil de un bien debe revisarse al término de cada ejercicio. Si como consecuencia del análisis las expectativas de vida útil difieren significativamente de las estimaciones previas, el municipio deberá modificar la vida útil del activo para ajustar la apreciación por los años restantes. ¿Ya? Eso es un poco lo que yo les estaba explicando. ¿Ya? La cuota de la apreciación por los años restantes se debe recalcular producto de erogaciones capitalizables, cambio en la vida útil, deterioro y o cambio en el valor residual. Acuérdense usted que también nosotros podemos establecer un valor residual del bien, ¿ya? Cuando los bienes no tienen valor residual van a terminar en valor 1, ¿ya? Y cuando los bienes tienen valor residual, al término de su vida útil va a quedar su valor residual. Se supone que el valor residual es el valor del bien, el valor que va a tener al momento que cumpla sus años de vida útil, ¿ya? Las cuentas con índice sub 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. Deterioro de bienes de uso y su reversión, ¿ya? Bueno, siempre los bienes podrían ser objeto de deterioro, ¿ya? ¿Cuándo se produciría un deterioro de un bien, por ejemplo? El deterioro difiere de lo que es la depreciación. La depreciación es el desgaste físico de los bienes. El deterioro tiene otras finalidades, ¿ya? ¿Por qué podría producirse un deterioro de un bien de uso?
un incendio de un inmueble, por ejemplo, un choque de un vehículo. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? ¿Cuándo se puede producir un deterioro de un bien? Cuando, bueno, aquí de uso público, profesor, dice, estamos hablando también, podrían ser las plazas activas o no, que puede ser por un tema de protesta, se pueden deteriorar. ¿Ya? Los ¿Ya? semáforos, no sé si está dentro de eso o no. Pero es que ese es un deterioro físico. Ah, ya. Por ejemplo, todo ese daño es un deterioro físico, digamos, es daño, ¿ya? El deterioro tiene que ver cuando el valor del bien, cuando el valor pierde valor en sí, ¿ya? Y puede perder valor, que se llama deterioro, ¿no es cierto? Puede estar dado por las condiciones económicas del país, por ejemplo. Claro, efectivamente. Profesor, en materia Sí. tecnológica, por ejemplo, el deterioro es constante. Nosotros podemos comprar los computadores de última gama, pero puede haber un cambio en los sistemas operativos que los deje absolutamente obsoletos y que ya Exacto. no valgan nada. Exacto, justamente. Por ejemplo, mira, aquí esto no está acá en la imagen, pero les voy a leer la resolución 3 que habla del deterioro, para que me pongan atención y ustedes también lo ubiquen en el texto. Respecto al deterioro, dice, para la aplicación del deterioro se debe considerar lo establecido en las normas de deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo, ¿ya? Viene de uso especial. Primero habla de la infraestructura, dice. Son activos que se materializan, ¿no es cierto?, a través de obras de ingeniería civil o en inmuebles destinados al uso público o la prestación de servicios públicos adquiridos a título oneroso o gratuitos construidos por la municipalidad a un tercero y que cumplen algunos de los siguientes requisitos. ¿Ya? Bueno, aquí reconoce, ¿no es cierto?, respecto de los diferentes conceptos que conforman y que podrían estar afectos al deterioro. Vamos a ver si aparece el concepto de deterioro en forma explícita. Bueno, en esta normativa ya, pero el término en general, deterioro, tiene que ver con la pérdida de valor del bien por efectos de, pueden ser por factores externos, ¿ya? Externos hasta del municipio, hasta del mismo bien en sí. Por ejemplo, yo tengo un terreno en un sector X, en la comuna, que vale 100, y resulta que al lado, no sé, parece que en este curso lo habíamos comentado también, resulta que al lado, de acuerdo al plano regulador, de acuerdo a toda la normativa legal, ¿no es cierto?, y factibilidad de ejecutar ese proyecto, en un terreno que puede ser rural, me instalan un vertedero. ¿Qué pasa con mi terreno? Recibo Se comentarios. desvaloriza. Se desvaloriza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me instalan un vertedero, po. Mi bien, ¿no es cierto?, mi terreno, antes que se dispusiera la instalación de un vertedero tenía valor 100, pero resulta que me instalan un vertedero al lado, ¿no es cierto?, y resulta que el terreno me bajó a 20. ¿Qué significa esa diferencia de valor? Esa diferencia de valor significa el deterioro que ha sufrido mi terreno, ¿ya? Que para los efectos de un municipio, ¿no es cierto?, ese terreno está contabilizado a 100, pero resulta que sufre un deterioro y tengo que reconocer el deterioro, ¿ya? Porque es así, o sea, otro valor mayor a eso yo no le voy a sacar a ese bien, ¿ya? Ese es el concepto, en el fondo, de deterioro, ¿ya? También nosotros determinamos los deterioros, dice la normativa, cuando existen indicios de deterioro, ¿ya? Yo puedo hacer los ajustes contables, ¿ya? Indicio es cuando yo evalúo, ¿no es cierto?, y determino que ese bien ya no vale 100,
Si yo lo pudiera realizarlo, valdría 50. Por lo tanto, y puede ser por efecto económico simplemente, ha sufrido un deterioro ese bien. Por lo tanto, ese deterioro desde el punto de vista contable, financiero, yo lo tengo que reconocer como tal. ¿Ya? Y obviamente que el deterioro me significa una disminución patrimonial. ¿Ya? ¿Qué dice respecto al deterioro? Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en las normas de deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. Las cuentas deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. ¿Ya? Respecto de, ¿no es cierto?, de los bienes de uso, vamos a ver si encontramos algo. Ya estamos. Bueno, yo les sugiero que lean la resolución 3, ahí aparece, no la encuentro específicamente en este momento, pero léanla, pero aparece explícitamente. Ahora, hablando del deterioro, también existe la normativa respecto de cómo se le asignan los años de vida útil a los bienes, ¿ya? La Contraloría ha establecido una tabla referencial, ¿ya?, respecto de los años de vida útil de los bienes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si bien es cierto, esa tablita es referencial, no es obligatoria usarla. Igual se puede utilizar, porque seguramente es la más acertada en términos más técnicos, pero los municipios pueden adoptar una tabla diferente de valorización o de determinación de los años de vida útil de los bienes, dependiendo de las características, ¿ya? De la comuna, por ejemplo, si es una comuna, por decir algo, es cordillerana, lo más probable es que los vehículos, ¿no es cierto?, de desplazamiento para los diversos sectores, su desgaste puede ser mayor que un vehículo que se desempeña en un sector urbano, ¿no es cierto?, que no tiene mayores dificultades, pero sí yo puedo determinar, ¿no es cierto?, años de vida útil menor, producto de que el vehículo está expuesto a un mayor desgaste por el uso que se le da y por las características propias de la comuna. Bueno, en ese caso, los municipios pueden, ¿cierto?, están facultados para establecer una escala diferente, una tabla diferente de años de vida útil respecto de los bienes de uso. Ahora, con la diferencia, ¿no es cierto?, que esto debe estar debidamente formalizado. ¿Y qué significa formalizado? Que tendrá que estar, ¿no es cierto?, autorizado y previamente determinado a través de un decreto alcaldicio que así lo haya dispuesto. ¿Ya? Eso también está establecido, ¿no es cierto?, en la normativa de la resolución 3, ¿ya?, de la Contraloría. Dice, vamos a darle lectura acá, dice, ¿qué se define por depreciación? Que tiene que ver con los años de vida útil. Dice, la depreciación es la disminución regular del potencial de servicio de un bien de uso originada por su utilización, obsolescencia regular o antigüedad del mismo. Esta disminución afecta el valor contable del activo en función de la vida útil, para lo cual la municipalidad debe establecer formalmente su propia tabla de vida útil, ¿ya?, en base a una metodología apropiada, siendo necesario analizar, modificar y o complementar la tabla referencial que la Contraloría General dispone, ¿ya? Por lo tanto, los municipios pueden establecer una tabla diferente a la que ha establecido la Contraloría. ¿Y eso para qué? Para los efectos que lo dispuesto en esa tabla se ajuste a la realidad comunal en términos de desgaste de bienes de uso, ¿ya? Me imagino, por ejemplo, que las comunas costeras, ¿no es cierto?, tendrán más desgaste me imagino, voy a dar mi opinión personal, tendrá que ver con, ¿no es cierto?, la salinización del ambiente, ¿no es cierto?, la brisa que también afecta
tanto los bienes nacionales de uso público, ¿no es cierto?, como también los bienes inmuebles, me imagino. Pero eso hay que determinarlo en su mérito y de acuerdo a cada comuna, ¿ya? Cada comuna, cada municipalidad podrá determinar la tabla de vida útil adecuada, pero en forma uniforme, ¿ya? No puede decir, mira, este grupo de bienes para acá, este grupo de bienes, a pesar de que tiene las características iguales, darle otro periodo de vida útil, ¿ya? Hay que ser súper cuidadoso a la hora de establecer esta nueva tabla de vida útil de los bienes, ¿ya? Bueno, dice que las notas explicativas para la explicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo, ¿ya? Generalmente, los activos, el deterioro se ve desde el punto de vista de la generación de algún tipo de rentabilidad, ¿ya? Ese es el concepto de deterioro, ¿ya? Y también los no generadores de efectivo, ¿ya? De aquellos que no generan algún tipo de rentabilidad, pero que sí son necesarios para el funcionamiento municipal. Las cuentas con índice sub 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal. Reclasificación de bien de uso a propiedad de inversión, ¿ya? Bueno, aquí dice al momento de la reclasificación, ¿qué debemos hacer? Cierre de la apreciación y deterioro acumulado para el traspaso de bienes de uso, propiedades de inversión, ¿ya? Vamos a aumentar, ¿no es cierto?, las edificaciones de inversión, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, de igual forma, terrenos de inversión. También tenemos que ajustar las cuentas de depreciación acumulada, como también los deterioros acumulados de cada una de los grupos de cuentas. Y rebajar, ¿no es cierto?, la cuenta edificaciones y la cuenta terrenos, ¿ya? Porque generalmente cuando se construyó este proyecto, ¿no es cierto?, si eran edificaciones, los edificios, ¿no es cierto?, se construyeron bajo la nomenclatura de edificaciones, pero hasta ese momento no se sabía qué destino se le iba a dar, pero posteriormente se ha resuelto que van a ser, ¿no es cierto?, destinados a la inversión. ¿Y qué significa eso? Que se construyeron, pero parte de ello van a ser arrendados y van a generar un tipo de inversión, ¿ya? Para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en las normas de bienes de uso y propiedades de inversión, que aparece en la normativa, en la resolución, ¿no es cierto?, en la normativa de la resolución 3 de la Contraloría. Venta de bienes de uso depreciables con cobro en el ejercicio, ¿ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo del registro contable de la venta de bienes de uso depreciables con cobro en el ejercicio. Primero que nada, ¿no es cierto?, tenemos que utilizar la cuenta presupuestaria porque va a ser un ingreso presupuestario en la venta de bienes de uso, ¿ya? Vamos a registrar las cuentas por cobrar de venta de activos no financieros, que es una cuenta presupuestaria, ¿ya? Porque tiene código 1, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, presupuestariamente va a ingresar esta plata por la venta de estos bienes. Y vamos a rebajar cada una de las cuentas, ¿no es cierto?, que conforman los activos. Las edificaciones, dependiendo de qué operación sea. Si estamos vendiendo edificios, vamos a tener que colocar la cuenta 45.302, la vamos a disminuir venta de edificaciones por el valor de venta. Ojo, ¿ya? Ya lo vamos a explicar por qué. Y cada una de las cuentas respectivas. Luego tenemos la recepción de los derechos financieros, banco, ¿no es cierto?, Banco Estado, Banco Sistema Financiero, que me va a aumentar, y que, ¿no es cierto?, voy a cerrar la cuenta por cobrar de venta de activos no financieros, que aparece ahí. Esa me queda cerrada, ¿ya? Pero a su vez me queda abierta todas estas cuentas que corresponden a la venta, al precio de venta de los bienes de uso. Pero producto de ello, ¿no es cierto?, tengo que hacer el ajuste contable porque he rebajado de mi inventario el valor libro, ¿no es cierto? Por otro lado también he registrado el valor a precio de venta.
pero también tengo que registrar, ¿no es cierto?, el costo de las ventas de estos bienes, ¿ya? Y el costo de la venta de estos bienes, ¿no es cierto?, lo voy a tirar a una cuenta de resultado, que es una cuenta de gasto patrimonial. Lo que registramos anteriormente, vamos a devolvernos, ¿no es cierto?, la registramos en una cuenta de ingresos patrimoniales. Están acá a la venta, ¿cierto? Que la registramos a la vera. Acuérdense ustedes que las cuentas de resultado al haber aumentan, por lo tanto corresponde a la venta de edificaciones, precio de venta. Pero acá cuando yo hago el ajuste contable, económico nomás, porque aquí no se producen movimientos de recursos, este es un ajuste económico, registro yo el costo de venta de los bienes de uso depreciable, ¿ya? Y el costo lo tiro a una cuenta de resultado de gastos patrimoniales, ¿no es cierto? Por eso aparece la cuenta 5, código 5, es por el costo de los bienes de uso que estoy vendiendo, ¿ya? Y cierro, ¿no es cierto?, las cuentas de deterioro de bienes de uso, depreciación acumulada de bienes de uso y bienes de uso depreciable y los mobiliarios de uso público, ¿ya? Y ahí me quedan cerradas las cuentas por el producto de las ventas y a su vez en forma indirecta se produce la utilidad o pérdida que se ha generado por esta venta, ¿ya? Para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en las normas de bienes de uso e ingresos de transacciones con contraprestación. Las cuentas con índice 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario y el plan de cuentas para el sector municipal. Tenemos venta de bienes de uso no depreciables con cobro en el ejercicio, ¿ya? ¿Cuáles son los bienes de uso no depreciables? ¿Cuáles son los bienes de uso no depreciables? Según la nueva normativa. Era alguien que me lo comente. Los inmuebles, Ya, ¿qué tipo de inmuebles? los terrenos en Bueno. general. Los terrenos, ¿cierto? Y también con la nueva normativa se incorporan los bienes de patrimonio histórico, artístico, científico, cultural, ¿cierto? Que no tienen, en el fondo, digamos, simbólicamente como que no tienen valor, digamos, valor comercial, ¿cierto? Tienen Una otro consulta, valor. ¿Sí? una consulta. ¿Qué ¿Sí? pasa, por ejemplo, si queremos vender vehículos que ya están en desuso, que están de valor libro cero? ¿Ya? Eso caería en ese, que no es depreciado, en el fondo ya está depreciado totalmente. Sí, no, eso tiene que ver con los bienes de uso depreciable, que lo vimos anteriormente, ¿ya? Ah, ya, ok. Aun cuando no tengan ningún valor financiero, valor Exacto, contable. pero, o sea, podría tener un valor financiero, porque a lo mejor puede ser un valor superior a 1. Sí, no, ¿ya? sí, la venta va a ser superior, perdón, pero yo le decía que ya están depreciados 100%. Claro, claro. Por ejemplo, si cumple el periodo de depreciación, se cierra, ¿no es cierto? No hay más que hacer, el municipio dispone venderlos o licitarlos, ¿no es cierto? Todo lo que genere por la venta, obviamente, ¿no es cierto? Cuando yo cierre, voy a cerrar con valor 1 el costo de venta, pero la venta la voy a registrar por el valor de venta del bien. Exacto, exacto. Y ahí Ya. se me va a producir, ¿no es cierto?, en forma indirecta, la rentabilidad o pérdida que me pueda generar la venta de ese bien. ¿Te fijas? ¿Ya? Profesor. Ok, gracias. Silvia, parece que estamos en la hora. Sí, nos pasamos 2 minutos, estaba esperando que terminara con la idea, son las 16:16, 1 minuto nos pasamos. ¿Ya? Volvemos Ya, un pues, minuto más hacemos- tarde. Son 15 minutos. Ya. Perfecto, hacemos un pequeño break. ¿Ya? Sí. Listo.